Si llegaste hasta esta palabra, no fue por casualidad, no fue solo porque el título llamó tu atención, no fue solamente porque el corazón anda inquieto y la mente cansada, fue porque el Señor, que escudriña los pensamientos y conoce lo que nadie ve, decidió interceptar este momento de tu vida con una convocatoria de misericordia. Y necesito decirte desde el comienzo, con temor, amor y profunda reverencia, que este mensaje no existe para alimentar supersticiones, no existe para crear dependencia emocional, no existe para exaltar criaturas por encima del Creador, sino para conducir tu alma a Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, acompañado de la verdad bíblica de que el Señor envía a sus ángeles para ministrar a los que han de heredar la salvación. Y cuando la ansiedad intenta apretar tu pecho, cuando el miedo se vuelve una cárcel invisible, y cuando los bloqueos espirituales parecen convertir tus días en un corredor oscuro sin salida, Dios sigue reinando, sigue hablando, sigue rodeando, sigue librando, sigue sosteniendo. Y hay algo muy santo sucediendo contigo ahora, porque lo que parecía ser solo un momento más de debilidad puede convertirse en el lugar exacto donde el cielo toque la tierra en tu historia. Antes de orar, escucha esto con calma. Si eres de los que oran, te levantas fuerte, y después la mente se enfría. La rutina te consume y el peso vuelve. No es que te falte fe, te falta un camino que te sostenga, porque la fe sin camino se vuelve solo emoción. Por eso creé la gran novena de poder y milagros, junto con la oración de los 3 arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. 9 días con dirección, preparación y pasos claros, para que no dependa solo del ánimo, sino del compromiso. El enlace está en la descripción y en el comentario fijado. Llega a tu correo electrónico y comienzas hoy. Y al adquirirla, no solo te fortaleces, te vuelves parte de esta misión, sostienes nuestro ministerio y ayudas a que este mensaje llegue a más personas. Ahora, coloca la mano en el corazón y ora conmigo. Tal vez estás cansado de escuchar a personas diciéndote que tengas fe, cuando lo que sientes no es un simple desánimo, sino peso en el alma, opresión en el pecho, una agitación silenciosa que comienza cuando nadie te está viendo, un pensamiento que se dispara, luego otro, hasta que el corazón pierde el descanso, la respiración cambia, la esperanza se retrae y tú sigues funcionando por fuera mientras por dentro sientes que te deshaces. Y lo que voy a decirte ahora quizá te impacte, porque mucha gente llama a todo eso solo fragilidad emocional o falta de control, pero la palabra nos muestra que la vida humana es más profunda de lo que los ojos alcanzan a percibir. Hay batallas externas, hay fragilidades emocionales reales, hay procesos físicos que requieren cuidado, pero también hay guerra espiritual. Y el arma más usada del infierno casi nunca es el ruido, sino el desgaste, la repetición, la presión, ese susurro constante que intenta convencerte de que nada va a cambiar, de que Dios se alejó, de que tu mañana ya está comprometido, solo que esa voz no viene del pastor que da la vida por las ovejas, viene del ladrón que solo quiere robar, matar y destruir. Y por eso no ignores este mensaje, porque el Espíritu Santo me impulsa a decirte que el Señor está empezando a desmontar mentiras que se levantaron contra tu mente. Cuando hablamos de los 3 arcángeles reconocidos por la tradición bíblica y por la fe católica, Miguel, Gabriel y Rafael, necesitamos empezar de la manera correcta para no deslizarnos hacia exageraciones, confusiones o prácticas vacías, porque los ángeles no ocupan el lugar de Cristo.
No salvan por sí mismos, no sustituyen al Espíritu Santo y no reciben la gloria que pertenece solamente a Dios. Son siervos del Altísimo, mensajeros del reino, ministros de la voluntad divina, señales vivas de que el Padre gobierna realidades que nuestros ojos no alcanzan, y justamente por eso nos ayudan a recordar algo esencial: no estás abandonado a tu propia suerte. El mundo visible no agota la realidad. Hay un gobierno por encima del caos. Hay un orden celestial por encima de la confusión. Hay una palabra eterna por encima del ruido que intenta dominar tu mente. Y esa comprensión no nos aleja de Jesús, al contrario, nos devuelve al centro, porque el mismo Cristo que venció la muerte es el Señor de los ejércitos celestiales, y todo, absolutamente todo, está sujeto a Él. Miguel aparece en la Escritura asociado a la guerra del Señor, no a la violencia carnal, no a la arrogancia religiosa, sino a la firmeza santa contra aquello que se levanta contra los planes de Dios. Y eso habla profundamente a tu vida, porque la ansiedad muchas veces se viste de urgencia, el miedo se viste de prudencia, el bloqueo se viste de cansancio normal. Pero detrás de esas capas puede haber una resistencia intentando paralizar tu caminar, intimidar tu llamado y deformar tu identidad. Por eso, la figura de Miguel nos enseña que existen momentos en los que el alma necesita levantarse en el nombre del Señor y decir no a las voces que intentan usurpar el gobierno de Cristo sobre la mente, sobre el hogar, sobre la historia y sobre el futuro. No con gritos vacíos, no con fórmulas humanas, sino con sumisión a Dios, arrepentimiento sincero, fe firme y palabra viva, porque la verdadera guerra espiritual no comienza con ruido, comienza con rendición. Gabriel, por su parte, nos recuerda que Dios habla, que Dios anuncia, que Dios visita, que Dios irrumpe en ciclos cerrados con mensajes que vuelven a abrir lo imposible. Y presta atención a esto, porque mucha ansiedad nace cuando el alma pierde la capacidad de oír el cielo, cuando todo es interpretado únicamente a la luz de la amenaza, del retraso, del trauma y de la decepción. Entonces, el futuro se vuelve un muro, la esperanza se vuelve un lujo lejano y la oración termina convirtiéndose en una repetición cansada. Pero cuando Gabriel aparece en la narrativa bíblica, ya sea en Daniel o en Lucas, no lo hace para producir espectáculo, sino para traer entendimiento, dirección y anuncio de lo que Dios está haciendo aun cuando todo parecía silencioso. Y tal vez tu mayor bloqueo en este momento no sea falta de capacidad, no sea falta de oportunidades, ni siquiera sea oposición de personas. Tal vez sea la niebla que se extendió dentro de ti y te impidió discernir lo que el Señor sigue diciendo. Por eso siento en el Espíritu que esta palabra está limpiando capas de ruido para que la voz de Dios vuelva a sonar con nitidez sobre tu vida. Y Rafael, cuyo nombre nos remite a la sanidad de Dios, toca un área que muchos evitan, porque es más fácil hablar de victoria que de herida. Es más cómodo repetir promesas que descender a los lugares donde todavía sangramos. Es más simple decir que todo está bien, que admitir que hay un agotamiento antiguo, un duelo mal procesado, una culpa escondida, una decepción espiritual, una ansiedad que se agravó con el paso de los años, un miedo alimentado por recuerdos que todavía disparan alarmas dentro del alma. Y aún así, el Señor no retrocede ante tu dolor. No se aleja de aquello que en ti está fragmentado, sino que se acerca con autoridad y ternura, mostrándote que sanar no es negar lo que dolió, sino permitir que la presencia de Dios entre exactamente donde el dolor pensó que reinaría solo. Y lo que viene ahora puede sorprenderte, porque la liberación que Dios quiere obrar hoy quizá no comience derribando enemigos externos, sino restaurando el lugar secreto que el miedo saqueó. Abre tu corazón al Salmo 91, no como quien recita un texto aprendido de memoria,
sino como quien entra en una casa preparada por Dios mismo, porque allí encontramos una verdad que confronta directamente a la ansiedad. El que habita al abrigo del Altísimo y descansa bajo la sombra del Omnipotente no es una persona sin problemas, es una persona posicionada, y eso lo cambia todo, porque el descanso bíblico no depende de la ausencia de ataques, depende de la presencia que cubre. La promesa no dice que no habrá noche, flecha, peste, terror o trampa. Dice que en medio de esas realidades existe un escondite, existe sombra, existe refugio, existe fidelidad como escudo. Y el texto todavía afirma que el Señor dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Percibe la fuerza de esto. Dios no terceriza el amor. Dios administra la protección, y el cuidado angelical existe no para alejarnos del Señor, sino para probar que el Padre rodea cada detalle del camino de sus hijos. Entonces, cuando la mente diga que estás expuesto, responde con la verdad de que hay un refugio más grande que la amenaza. Y eso todavía necesita descender más profundo. Mucha gente lee el Salmo 23 e imagina solo un campo tranquilo, pero el Salmo es más robusto que una postal bonita. Fue escrito por alguien que conocía valles, enemigos, escasez, persecuciones y batallas internas. Y aún así, David declara que el Señor es su pastor y nada le faltará, lo cual significa que la provisión más urgente de tu vida no siempre es aquello que piensas primero, porque a veces pides una solución inmediata y Dios comienza restaurando el alma. Pides salir del valle y Dios prepara presencia dentro del valle. Pides explicaciones completas y Dios ofrece dirección paso a paso. Pides garantía de control y Dios te entrega la compañía de su vara y de su cayado. Y mira cómo eso confronta la ansiedad, porque la ansiedad quiere mapear cada centímetro del futuro, mientras el pastor enseña a confiar en el carácter de aquel que guía. Tal vez has estado intentando beber paz en cisternas rotas, pero el Espíritu Santo te está conduciendo de regreso a las aguas tranquilas que brotan del cuidado de Dios mismo. Isaías 41, versículo 10, es una de las declaraciones más poderosas para quien vive acorralado por el miedo y por la sensación de colapso. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortalezco, yo te ayudo, yo te sustento con la diestra de mi justicia. Observa cómo el Señor no solo ordena dejar de temer, sino que fundamenta esa orden en su propia presencia, como si dijera: la razón por la que no necesitas desintegrarte es que yo no he salido del trono, yo no perdí el control, yo no me distraje, yo no te olvidé, yo sigo aquí. Hijo y hija del Dios Altísimo, escucha bien esto. La paz no comienza cuando todas las circunstancias se acomodan. La paz comienza cuando la presencia de Dios vuelve a ocupar el centro de la conciencia. Y quizá lo que el Espíritu quiere hacer contigo hoy no sea entregarte un mapa completo del mañana, sino arrancarte del engaño que te hizo creer que estabas solo en la noche. Mateo 11, del 28 al 30, también toca una fibra que muchos pasan por alto, porque Jesús no llama a personas descansadas, llama a cansados y cargados, y eso significa que Él no se ofende con tu agotamiento, no se escandaliza por tu límite, no se aleja de ti cuando te ve desgastado. Al contrario, se presenta como el lugar al que puedes volver sin maquillaje, sin discurso religioso, sin tener que fingir fuerza que no tienes. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso no es poesía bonita para decorar una pared, es una invitación real, una puerta abierta, un llamado de misericordia. Tal vez has intentado descansar distraéndote, comprando, llenando el tiempo, anestesiando la mente con ruido, pero el reposo que
Tu alma necesita, tiene nombre, rostro y voz, y su nombre es Jesús. Detente un instante. Respira. ¿Puedes sentir a Dios hablándote ahora? Porque lo que estás sintiendo en el pecho en este momento puede ser el Espíritu confirmando que Cristo todavía está llamándote a un yugo ligero y a una carga que sí puedes llevar, porque Él la lleva contigo. Y aquí necesito decir algo importante para que todo permanezca dentro de la sana doctrina. Los arcángeles no son el fin de nuestra fe, son señales del cuidado de Dios. Miguel apunta al Señor que pelea por nosotros. Gabriel apunta al Dios que habla y revela. Rafael nos recuerda al Dios que sana. Pero el centro, el eje, el fundamento y la consumación de todo siempre será Jesucristo. Porque en Juan 14:6, Él no dice que es un camino entre muchos, dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Entonces, al hablar de la oración de los 3 arcángeles, no estamos corriendo detrás de curiosidades espirituales ni de fenómenos desordenados. Estamos entrando con reverencia en una comprensión más profunda de la manera en que Dios cuida, dirige y protege a los suyos, siempre con Cristo en el centro, siempre con el Evangelio como fundamento, siempre con el Espíritu Santo conduciendo el discernimiento. Romanos 8:28 también confronta directamente el pánico del corazón, porque afirma que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito fueron llamados. La ansiedad te dice que todo está desordenado, que todo se perdió, que todo está roto sin posibilidad de redención. Pero la palabra declara que Dios tiene autoridad para tomar incluso lo que fue dolor, retraso, pérdida, vergüenza o ataque, y convertirlo en herramienta de propósito dentro de una historia redimida. Eso no significa que el mal sea bueno. Significa que el mal no tiene la última palabra cuando la vida está rendida al Señor. Y Jeremías 29:11 completa esa verdad al recordarnos que los pensamientos de Dios para su pueblo son pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Quizá tú miras adelante y solo ves niebla, pero Dios mira adelante y ya ve el destino de gracia que su mano preparó, y esta diferencia entre lo que tú ves y lo que Dios ya sabe es exactamente el lugar donde la fe comienza a respirar. Hebreos 11 nos enseña que la fe no es una emoción momentánea, sino la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y esto es decisivo para ti, porque mucha gente piensa que fe es sentir algo intenso durante algunos minutos y luego volver a la misma lógica gobernada por el miedo. Pero la fe bíblica es una postura del corazón que se sostiene sobre el carácter de Dios, incluso cuando los sentidos todavía no confirman el desenlace. Noé obedeció antes de ver la lluvia. Abraham salió sin conocer toda la ruta. Moisés eligió el oprobio de Cristo antes que los tesoros de Egipto, y ninguno de ellos caminó porque tenía todas las respuestas. Caminaron porque conocían a aquel que los había llamado. Tal vez el Espíritu Santo me mostró algo profundo sobre ti. No necesitas una explicación perfecta para dar el próximo paso. Necesitas una confianza más profunda en la voz que ya te dijo que no temas. Y hay otra palabra que no puedo dejar fuera porque puede ser la bisagra que abra lo que parecía trabado. 2 Crónicas 7:14, donde el Señor declara que si su pueblo, sobre el cual es invocado su nombre, se humilla, ora, busca su rostro y se convierte de sus malos caminos, entonces Él oirá desde los cielos, perdonará su pecado y sanará su tierra. Mira el orden de Dios: humillación, oración, búsqueda, arrepentimiento, respuesta. Mucha gente quiere paz sin humillarse, quiere liberación sin arrepentimiento, quiere consuelo sin corrección, quiere cielo sin altar, pero el reino no opera en esa lógica.
Tal vez hay ansiedad que se agravó porque hubo puertas abiertas por orgullo, por resentimiento, por desobediencia persistente, por ambientes que apagaron la sensibilidad espiritual. Y si el Espíritu Santo te está mostrando eso, no recibas esa convicción como condenación, recíbela como misericordia, porque lo que Dios expone no siempre es para avergonzar, muchas veces es para liberar. Joel 2:28 y 29 también nos sacude y nos llena de esperanza, porque habla del derramamiento del Espíritu sobre toda carne, sobre hijos e hijas, jóvenes y ancianos. Y eso significa que Dios no está retirado de esta generación, no está mudo, no está indiferente, no está mirando desde lejos el caos emocional y espiritual de este tiempo. Él todavía derrama espíritu, todavía despierta corazones, todavía visita casas, todavía toca noches, todavía responde al clamor de quien se vuelve a Él con sinceridad. Quizá tú llegaste hasta aquí pensando que solo necesitabas una oración para aliviar un poco el peso, pero el Señor quiere más que un alivio momentáneo, quiere reordenar tu interior, quiere restaurar tu casa, quiere levantar tu discernimiento, quiere romper cadenas viejas y quiere encender una vida espiritual más estable de lo que has conocido hasta ahora. Y si esto está resonando en tu pecho, no lo trates como coincidencia, porque puede ser Dios hablándote en este exacto momento. Piensa en cómo la ansiedad se infiltra en lo cotidiano. A veces no aparece en una crisis pública, sino en el silencio de la madrugada, cuando todos duermen y tú no logras apagar la mente. A veces no se presenta como una tragedia visible, sino como la imposibilidad de descansar aunque todo esté aparentemente en orden. A veces se esconde detrás de una productividad frenética, detrás de una sonrisa que convence a todos, detrás de una vida religiosa correcta por fuera, mientras por dentro el alma se siente exhausta y fragmentada. Mi hermano, mi hermana, no subestimes aquello que parece pequeño, porque muchas prisiones no se construyen de un solo golpe, se construyen de pequeñas repeticiones, de pensamientos tolerados, de acuerdos secretos con la derrota, de cansancios no entregados, de conversaciones internas contaminadas por la desesperanza. Y es por eso que esta palabra no vino solo para consolarte, vino para confrontar con gracia aquello que necesitas dejar de alimentar. Tal vez tú te reconoces aquí, quizá has orado y al terminar sentiste alivio, pero al poco tiempo la mente volvió a enfriarse, la rutina te absorbió, y el mismo peso regresó con otro nombre, con otro rostro, con otra forma. Y eso genera una frustración silenciosa, porque comienzas a preguntarte si tu fe es insuficiente, si Dios está distante, si algo en ti ya se dañó demasiado, solo que esa conclusión no viene del cielo. Lo que Dios me mostró es que muchas personas sinceras aman al Señor, pero viven sin una senda concreta que sostenga lo que el Espíritu comienza a tocar en ellas. Por eso este mensaje no es solo una palabra de impacto, es también una invitación a estructura, a permanencia, a caminar con dirección, porque la fe sin continuidad se debilita, mientras que la fe cultivada en obediencia diaria se fortalece aún en medio de la tormenta. Ore así conmigo por un instante, allí donde estás, con sencillez, con verdad, sin intentar impresionar a nadie. Señor Jesús, vengo delante de ti tal como estoy, con mi cansancio, con mi miedo, con mi mente agitada y con las heridas que tantas veces he intentado esconder. Te pido que me visites en este momento con tu paz, que rompas toda cadena invisible que haya intentado aprisionar mi interior, que limpies mis pensamientos, que sanes mis emociones y que me des discernimiento para reconocer toda mentira que no viene de ti. En tu nombre renuncio al temor, a la desesperación y al acuerdo con la derrota.
Te pido que envíes tu auxilio sobre mi casa, que ordenes a tus ángeles alrededor de mi vida, que guardes mis caminos y que restaures en mí el gozo de tu salvación. Donde hay opresión, trae alivio. Donde hay confusión, trae claridad. Donde hay cansancio, trae renovación. Yo recibo tu cuidado, recibo tu dirección y me abro a la obra profunda que quieres comenzar en mí hoy. Amén. Antes de orar, escucha esto con calma. Si eres de los que oran, te levantas fuerte y después la mente se enfría. La rutina te consume y el peso vuelve. No es que te falte fe, te falta un camino que te sostenga, porque la fe sin camino se vuelve solo emoción. Por eso creé la gran novena de poder y milagros junto con la oración de los 3 arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. 9 días con dirección, preparación y pasos claros, para que no dependas solo del ánimo, sino del compromiso. El enlace está en la descripción y en el comentario fijado. Llega a tu correo electrónico y comienzas hoy. Y al adquirirla, no solo te fortaleces, te vuelves parte de esta misión, sostienes nuestro ministerio y ayudas a que este mensaje llegue a más personas. Ahora, coloca la mano en el corazón y ora conmigo. Y ahora escucha esto con toda el alma. La liberación que Dios muchas veces realiza, no siempre entra con estruendo, a veces comienza como una reorganización secreta del interior. El Señor primero ordena lo que estaba mezclado, ilumina lo que estaba confuso, fortalece lo que estaba débil y te devuelve la capacidad de discernir. Por eso no menosprecies las obras silenciosas de Dios. Elías no encontró la voz del Señor en el viento impetuoso, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Y quizá ese es precisamente el punto en el que el cielo quiere encontrarte hoy. Tal vez estás esperando una sacudida que cambie todo en un minuto, y Dios está iniciando una restauración más profunda, más estable y más duradera de lo que tú imaginabas. Una restauración que no depende de emoción pasajera, sino de comunión constante. Quiero llevar esto a tu casa porque muchas veces los bloqueos espirituales no se sienten solo como algo personal, sino como una atmósfera que se instala en el hogar, discusiones repetidas, cansancio fuera de medida, frialdad espiritual, pesadez constante, sensación de resistencia para orar, para leer la palabra, para reconciliarse, para perdonar, para tomar decisiones correctas. Y aquí necesito decir algo con equilibrio y sobriedad. No todo problema del hogar es ataque directo, porque existen cuestiones humanas, heridas relacionales, errores de comunicación y procesos concretos que también deben ser tratados, pero tampoco seas ingenuo, porque hay ambientes donde la desobediencia, el resentimiento, la idolatría del control o el pecado oculto abren espacio a una opresión que roba la paz. Por eso la solución nunca será solo sentirse mejor. La solución es volver el hogar al señorío de Cristo, ungir la casa con oración, consagrar los ambientes, cerrar puertas, perdonar, pedir perdón, restaurar el altar familiar y llamar por el nombre de Jesús sobre cada cuarto, sobre cada conversación y sobre cada memoria que todavía hiere. Y si el peso también alcanzó tu vida profesional, tus decisiones, tus estudios, tus proyectos, escucha esto con atención, porque el enemigo ama usar el miedo al futuro para paralizar vocaciones enteras. Hay personas con llamado, con capacidad, con puertas delante de ellas, que aún así no avanzan porque fueron convencidas de que van a fallar, de que ya es tarde, de que no son suficientes, de que la historia quedó dañada para siempre. Pero esa no es la voz del Espíritu de Dios. El Señor corrige, sí. El Señor confronta, sí. El Señor disciplina a quien ama, sí. Pero Él no te paraliza con condenación estéril. Él te atrae con verdad y te fortalece con gracia.
Entonces, si sientes que el miedo tomó el volante de tus decisiones, entrégaselo hoy a Cristo, porque el futuro no fue creado para ser gobernado por tu pánico, fue creado para ser caminado de la mano del Dios que ya está allí. Hay algo más que necesito decir con honestidad pastoral. Buscar ayuda no es señal de poca fe. Si hay un sufrimiento emocional intenso, si hay agotamiento prolongado, si hay síntomas que afectan tu cuerpo, tu sueño, tu capacidad de funcionar, cuida también esos aspectos con seriedad. El Dios que cura es el mismo Dios que da sabiduría, que usa medios, que concede consejo, que guía procesos de restauración. No caigas en la trampa de oponer gracia y cuidado, oración y acompañamiento, fe y responsabilidad. La Biblia no nos llama a la negligencia, nos llama a la verdad. Y la verdad es que Dios puede tocar en un instante, pero también puede sanar a través de un camino. Puede romper una cadena de forma inmediata, pero también puede reconstruir lo quebrado paso a paso. Puede liberar en una noche, pero también puede madurar un corazón a lo largo de semanas, meses y estaciones. La pregunta no es si el proceso será rápido o lento. La pregunta es si tú estás dispuesto a caminar con Dios hasta el final. No ignores esta parte, porque puede ser la llave de lo que parecía cerrado. Muchas liberaciones empiezan por obediencias pequeñas. Noé construyó un arca tabla por tabla. Israel marchó vuelta tras vuelta. Naamán tuvo que sumergirse donde le fue indicado. El ciego tuvo que ir a lavarse. Pedro tuvo que bajar del barco. Y tu desbloqueo tal vez esté ligado a un paso concreto que Dios ya empezó a iluminar. Puede ser una llamada que debes hacer, un perdón que necesitas liberar, un hábito que debes cortar, una hora de oración que debes proteger, una conversación sincera que ya no puede seguir siendo postergada, un pecado que debe ser confesado, una reconciliación que no puede esperar más. Una renuncia que el Espíritu ya te mostró. Y no desprecies esos pasos por parecer simples, porque con frecuencia los grandes cambios del reino entran por puertas que el orgullo considera pequeñas. También puede haber algo más profundo, y necesito tocarlo con amor y verdad. Hay ansiedades que crecieron alimentadas por culpas no tratadas, por vergüenzas escondidas, por una vida dividida entre el deseo de Dios y la protección celosa de áreas que no se quieren rendir. Mi hermano, mi hermana, la gracia no existe para decorar una vida doble. La gracia existe para salvar, perdonar, limpiar y transformar. Por eso, si el Espíritu Santo está poniendo el dedo en un área concreta de tu corazón, no endurezcas el interior. Lo que hoy te confronta puede ser precisamente lo que mañana te dará descanso. David solo encontró alivio de verdad cuando dejó de callar y confesó su pecado. Mientras calló, sus huesos se envejecieron, su vigor se secó, su alma se volvió pesada, pero cuando expuso su miseria delante de Dios, encontró misericordia. Y tal vez tú llevas demasiado tiempo intentando vencer miedo y ansiedad sin tratar la raíz de aquello que dejó la conciencia herida. Quiero recordarte algo que quizás tú mismo olvidaste. No te definas por tu lucha, defínete por la alianza. Luchas con ansiedad, pero no eres la ansiedad. Enfrentas miedo, pero no eres el miedo. Atraviesas bloqueos, pero no eres el bloqueo. Tu identidad en Cristo es más profunda que la guerra actual. Tu nombre delante del Padre es más antiguo que este ciclo. Tu llamado es más verdadero que esta niebla. Y cuando la identidad vuelve a su lugar, la batalla cambia de tamaño, porque entonces ya no se trata de un esclavo tratando de sobrevivir, sino de un hijo que está siendo restaurado por el Rey. El infierno intenta que te leas a ti mismo a partir de tu peor temporada. El Espíritu Santo insiste en leerte a la luz de la cruz, de la tumba vacía y del amor del Padre que decidió llamarte suyo. Y si en este punto sientes
que ya intentaste muchas veces empezar y volver a caer, escucha esto con atención, porque puede romper una mentira antigua. El problema de muchos no es que nunca sintieron a Dios. El problema es que quisieron sostener con emoción lo que solo se sostiene con raíz. Raíces profundas resisten vientos fuertes, y las raíces espirituales se profundizan por prácticas sencillas, fieles y perseverantes. Oración diaria, palabra meditada, comunión real, confesión sincera, vida sacramental o devocional. Consistente, límites santos, descanso honrado, servicio humilde, gratitud intencional, ayuno cuando corresponde. Nada de eso es legalismo cuando nace del amor. Eso es cultivo de presencia. El que quiere fruto de paz debe aceptar el proceso de permanecer en la vid, y la ansiedad pierde mucha fuerza allí donde el alma aprende hábitos de permanencia. Puedes intentar ignorarlo, pero Dios no va a desistir de ti. Y quizá esta sea una de las frases más necesarias de tu día, porque el miedo dice que ya pasó demasiado tiempo, que fallaste demasiadas veces, que ya arruinaste muchas oportunidades, que enfriaste demasiado, que te contradijiste demasiado, que decepcionaste demasiado. Pero el Evangelio sigue presentando a un pastor que va detrás de la oveja, a un padre que corre hacia el hijo arrepentido, a un Salvador que restaura a Pedro después de la negación, a un Señor que vuelve a llamar, vuelve a alimentar y vuelve a enviar. Eso no banaliza el pecado, magnifica la misericordia, no relativiza la caída, glorifica el poder de la gracia. Entonces, si todavía respiras, todavía puedes responder. Si todavía escuchas esta palabra, todavía puedes volver. Si todavía sientes tu corazón latiendo, todavía puedes decir sí. Este puede ser tu momento, Kairos. Silencia el corazón un instante y pregúntale, Espíritu Santo, ¿qué me estás diciendo ahora? Porque puede ser que en este exacto punto Dios te esté mostrando una decisión concreta, un ambiente del que necesitas salir, una conversación que debe suceder, un pedido de ayuda que no puedes seguir aplazando, un perdón que tiene que ser liberado, una renuncia específica, una forma de vida que ya no puedes seguir negociando, una disciplina espiritual que debe ser restaurada. Y no menosprecies instrucciones simples, porque muchas veces las grandes liberaciones comienzan con obediencias aparentemente pequeñas. El Señor no siempre revela todo de una vez, pero sí revela lo suficiente para el próximo paso. Y la obediencia al paso de hoy abre espacio para la luz del paso de mañana. No pases por esta palabra como si fuera cualquier cosa, porque viene del corazón de Dios para ti, y justamente por eso necesito reforzar algo decisivo. Los ángeles del Señor son señales del cuidado divino, pero el centro de tu fe debe permanecer en Jesucristo, porque es en Él donde la reconciliación con el Padre fue consumada. Es por su sangre que hay perdón. Es por su resurrección que la muerte fue vencida. Es por el Espíritu derramado por Él que tenemos consolación, santificación y poder para vivir. Entonces, al hablar de Miguel, Gabriel y Rafael, permite que esas figuras te lleven al Dios que gobierna, a la palabra que salva, al Señor que sana, y no a una fascinación desordenada por fenómenos. El diablo tanto intenta aprisionar por la incredulidad como por el exagerado desvío espiritual, pero el camino seguro sigue siendo el de la centralidad de Cristo, de la sobriedad llena de fuego, de la fe con discernimiento y de la reverencia obediente. En Apocalipsis vemos a Miguel en batalla contra el dragón, y eso nos recuerda una realidad permanente. Existe un conflicto entre el reino de Dios y las fuerzas del mal, pero la victoria decisiva le pertenece al Cordero. Y esa visión es libertadora porque coloca tu lucha dentro de una historia más grande.
No estás improvisando solo en un universo abandonado, estás inserto en un drama redentor cuyo desenlace final ya fue garantizado por Cristo. Entonces, aun cuando la ansiedad susurre que todo terminará en ruina, la escatología bíblica responde que la historia camina hacia la restauración plena en Dios, y esa esperanza futura no aliena, fortalece, porque quien sabe hacia dónde va, la historia encuentra valor para atravesar el presente sin entregarse a la desesperación. Ahora estamos llegando al tramo final de esta administración, pero todavía no terminamos, porque hay una entrega que necesita ser hecha de manera explícita, consciente y profunda. Y te pido que no leas las próximas líneas con prisa, no conviertas esto en una formalidad, no dejes que el celular, el ruido o la dispersión secuestren este momento, porque la siguiente oración será un altar, un punto de consagración, un lugar donde pondrás delante del Señor no solo tus síntomas, sino tu vida, tu casa, tu pasado, tu futuro, tus miedos, tus sueños, tu mente, tu cuerpo y tu caminar. Y yo creo que Dios va a tocar a muchas personas ahora de una manera inolvidable. Toca tu corazón ahora y conéctate con Dios. Y ora así con toda la fe que tienes. Señor Jesús, yo me entrego nuevamente a ti en este momento santo. Reconozco que tú eres el único camino, la única verdad y la verdadera vida para mi alma. Y por eso pongo delante de ti todo lo que soy y todo lo que cargo. Consagro a ti mi mente para que sea lavada de la ansiedad, de las mentiras y de los pensamientos de derrota. Consagro a ti mi corazón para que sea sanado del miedo, de las heridas antiguas, de la culpa, del rechazo y de toda raíz amarga. Consagro a ti mi casa, mi familia, mi trabajo, mis decisiones, mis recuerdos y mi futuro. Renuncio ahora, en tu nombre, a la desesperación, a la autosuficiencia, al pecado oculto, al resentimiento y a todo lo que entristece a tu espíritu. Pido que tu sangre preciosa cubra mi vida, que tu paz gobierne mi interior y que tu Espíritu Santo reavive en mí la llama de la oración, de la obediencia, de la pureza y de la esperanza. Señor, ordena a tus ángeles acerca de mí, guarda mis caminos, rodea mi hogar, líbrame del mal visible e invisible y haz de mí alguien totalmente rendido a tu señorío. Te entrego el control que nunca estuvo seguro en mis manos y recibo la gracia de confiar. Levántame, fortaléceme, dirígeme y usa mi historia para tu gloria. En ti descanso, en ti espero, en ti vuelvo a empezar. Amén. Ahora escucha esto con toda el alma. Algo está cambiando en ti mientras lees estas palabras, quizá todavía de manera silenciosa, quizá todavía sin la explosión que imaginabas. Pero el cielo no trabaja solo en lo espectacular, trabaja en lo profundo, y lo profundo permanece. Por eso, no vuelvas al mismo patrón después de este mensaje. Protege lo que Dios comenzó hoy. Vuelve a esta palabra si lo necesitas. Abre la Biblia, ora los salmos, consagra tu casa, busca reconciliación. Pide ayuda donde sea necesario, sal del aislamiento, rompe con lo que alimenta tinieblas, establece un ritmo de presencia, porque el que guarda la semilla coopera con la cosecha. Y yo creo que tu noche no va a terminar de la misma manera en que comenzó. Si el Espíritu te habló, compártelo con quien necesita oír. Sé luz en la vida de alguien hoy. Porque hay personas cerca de ti luchando en silencio con ansiedad, miedo y bloqueos que nadie percibe, y Dios puede usar tu decisión de enviar este mensaje, de testificar, de interceder y de acercar a alguien a la presencia para convertirte en un puente de sanidad y recomienzo. No guardes solo para ti lo que el cielo derramó sobre tu corazón, y recuerda esta verdad final. Ninguna sombra es más grande que la luz de Cristo. Ninguna noche resiste para siempre al amanecer de Dios.
Ninguna cadena es definitiva delante de la cruz vacía y del sepulcro abierto. Y si hoy te rindes por entero, la paz del Señor comenzará a guardar los espacios que el miedo pensó poseer para siempre. Amado hermano, amada hermana, si esta palabra habló a tu corazón, es porque Dios tiene un propósito en este momento. No dejes que la llama que el Espíritu Santo encendió en ti se apague. Suscríbete ahora al canal y recibe todos los días mensajes y oraciones que fortalecerán tu fe. ¿Deseas caminar todavía más profundo con el Señor? Hazte miembro del canal hoy mismo. Ten acceso a contenidos especiales y ayuda a este ministerio a alcanzar otras vidas que necesitan ser tocadas por el amor de Dios. Y recuerda, tu like hace que este mensaje llegue a más personas. Tu comentario puede ser un testimonio que restaure vidas, y al compartir puedes ser el puente que llevará a alguien a un encuentro verdadero con Cristo. Pero no ignores este llamado. Si sales sin actuar, podrías perder la oportunidad de ser usado por Dios para transformar el destino de alguien cercano a ti. La elección es tuya. Y el Señor está esperando tu respuesta. Y antes de cerrar, quiero pedirte algo muy sencillo pero muy profundo. No salgas de esta palabra de la misma manera en que entraste. No la escuches como quien oye algo bonito y sigue su camino. No la dejes archivada en la memoria como otra emoción pasajera, porque hay momentos en la vida en los que una persona no necesita más ruido, más teorías ni más promesas humanas, sino un encuentro verdadero con la presencia de Dios que ordena por dentro lo que por fuera parece imposible de acomodar. Tal vez llevas mucho tiempo intentando verte fuerte delante de todos, sosteniendo conversaciones normales, mientras por dentro peleas guerras que nadie imagina, sonriendo para no preocupar a tu familia, trabajando mientras el alma se siente cansada, respondiendo mensajes mientras el corazón está pidiendo auxilio en silencio. Y precisamente por eso esta palabra llegó hasta ti, porque el Señor no ignora la batalla interna que has querido esconder incluso de ti mismo. Y lo que voy a decir ahora puede tocar una zona muy sensible de tu corazón, pero necesito que lo recibas con humildad. No todo lo que te pesa viene del mundo exterior. Hay cargas que se han vuelto tan familiares que ya las llamas parte de tu personalidad. Heridas que se repiten, tanto que ya las aceptaste como destino. Miedos que visitan tu mente con tanta frecuencia que comenzaste a creer que siempre vivirás así. Pero eso no es verdad. Y hoy el Espíritu Santo está confrontando esa mentira. Hay personas que aprendieron a sobrevivir, pero no a descansar. Aprendieron a resistir, pero no a rendirse delante de Dios. Aprendieron a moverse, pero no a sanar. Y cuando una persona vive así durante demasiado tiempo, termina normalizando la ansiedad, justificando el temor, negociando con la opresión y aceptando bloqueos espirituales como si fueran una estación permanente de su historia. Pero escucha esto con mucha atención, amado hermano, amada hermana. El cielo no te llamó para sobrevivir apenas un día más. Cristo no derramó su sangre para que te acostumbres a vivir con el alma atada, y el Espíritu de Dios no fue enviado para visitarte de vez en cuando, sino para habitar en ti, guiarte, fortalecerte, corregirte, consolarte y llevarte a una vida que exalte el nombre del Señor incluso en medio de la lucha. Lo que sucede es que muchas veces queremos el alivio de Dios, pero no el proceso de Dios. Queremos la intervención inmediata, pero no la transformación profunda. Queremos salir del dolor, pero sin permitir que el Señor revele la raíz que abrió la puerta a ese dolor. Y aquí hay una clave que no puedes perder. Cuando Dios toca una vida de verdad, Él no solamente calma el síntoma, Él sana la fuente, no solamente silencia el ruido externo, también confronta el desorden interno, no solamente reprende la noche, también enciende una lámpara que cambia por completo la manera de caminar.
Tal vez tú has estado pidiéndole a Dios que quite el miedo, pero el Señor también quiere mostrarte por qué te acostumbraste a vivir a la defensiva. Tal vez has clamado para que termine la ansiedad, pero el cielo quiere enseñarte qué pensamientos has alimentado, qué voces has creído y qué cargas has tomado sobre tus hombros sin que el Padre te las hubiera entregado. Tal vez has orado por liberación, pero el Espíritu Santo quiere que entiendas que no todo avance espiritual ocurre en un momento de intensidad. A veces empieza en una decisión silenciosa, en una renuncia secreta, en un acto de obediencia que nadie celebra, en un perdón que te cuesta, en un hábito santo que sostienes cuando ya pasó la emoción de la oración. Y eso es importante, porque hay gente que ama el fuego del instante, pero huye de la disciplina que sostiene el fuego. Hay quienes lloran en la presencia de Dios, pero al salir vuelven a abrir la puerta a lo mismo que los vació. Hay quienes reciben una palabra, pero no construyen una vida alrededor de esa palabra. Y entonces se preguntan, ¿por qué la paz no permanece? ¿Por qué la mente vuelve a oscurecerse? ¿Por qué la fuerza que sintieron una noche no aparece al día siguiente? La respuesta muchas veces no está en la ausencia de Dios, sino en la ausencia de continuidad. Mucha gente quiere paz, pero no quiere verdad. Quiere en consuelo, pero no quiere confrontación. Quiere promesas, pero no quiere arrepentimiento. Y no lo digo para herirte, sino porque el amor de Dios nunca encubre lo que necesita ser sanado. Si hay puertas abiertas en tu vida, el Señor quiere cerrarlas. Si hay patrones destructivos repitiéndose en tu mente, el Espíritu quiere quebrarlos. Si hay relaciones, hábitos, conversaciones o ambientes que han drenado tu sensibilidad espiritual, Dios no va a simplemente acariciar el problema. Él te va a llamar a una decisión, porque la gracia no solo abraza, también alinea, no solo consuela, también corrige, no solo seca lágrimas, también enseña a caminar por sendas de justicia. Y cuando esa obra comienza de verdad, hay incomodidades santas que aparecen. De pronto te duele lo que antes tolerabas, te incomoda lo que antes entretenía tu carne, te pesa una tibieza que antes no notabas, te entristece haber llamado normal a lo que el cielo llama prisión. Eso no es retroceso, eso es sensibilidad siendo restaurada. Eso es el Espíritu despertando zonas del alma que habían quedado adormecidas. Eso es Dios diciendo: ya no quiero solo visitarte, quiero gobernar aquello que todavía no me has entregado por completo. Quizá en este punto alguien está pensando: he intentado empezar de nuevo muchas veces, pero vuelvo a caer, vuelvo a cansarme, vuelvo a perder el ritmo. Y a esa persona quiero hablarle como un pastor que conoce la fragilidad humana y al mismo tiempo conoce la fidelidad de Cristo. Tu historia no está definida por cuántas veces te quebraste, sino por quién te sigue levantando cada vez que te vuelves a rendir delante de Él. Pedro falló, David lloró, Elías se agotó, Jeremías se quebrantó, Tomás dudó, y aún así Dios no escribió el final de sus vidas en el capítulo de su debilidad. La gracia del Señor no minimiza el error, pero tampoco cancela al que se humilla. El amor de Dios no aplaude la tibieza, pero recibe con brazos abiertos al corazón contrito. Y este puede ser el punto en que todo comience a cambiar para ti. No porque salgas de aquí sintiéndote invencible por tus propias fuerzas, sino porque finalmente decides dejar de pelear solo, dejar de cargar solo, dejar de fingir que puedes sostenerte sin una vida realmente alineada con el cielo. Ahí empieza la restauración seria, cuando ya no buscas apenas un alivio emocional, sino un camino de permanencia. Hay un detalle espiritual que muchos pasan por alto. El miedo no siempre grita, a veces organiza tu vida en silencio.
te hace postergar decisiones, te hace desconfiar de lo que Dios sí habló, te hace imaginar finales antes de que el proceso termine, te hace llamar prudencia a lo que en realidad es parálisis. La ansiedad tampoco siempre llega con caos visible. A veces se presenta como exceso de control, como necesidad de preverlo todo, como agotamiento constante, como incapacidad para descansar, aun cuando no hay una amenaza concreta delante de ti. Y los bloqueos espirituales, por su parte, muchas veces no se sienten como cadenas escandalosas, sino como una lentitud persistente, una pesadez sin nombre, una dificultad para perseverar, una confusión que debilita la claridad interior. Pero el hecho de que estas cosas operen de manera silenciosa no las vuelve menos reales. Por eso necesitas discernimiento. Por eso necesitas una vida de oración, de palabra, de obediencia, de comunión y de perseverancia. Porque hay batallas que no se resuelven solo entendiendo lo que te pasa. Se resuelven sometiendo todo lo que te pasa al señorío de Jesucristo. Y aquí entra algo profundamente hermoso en la tradición de la fe. Cuando hablamos de Miguel, Gabriel y Rafael, no estamos buscando reemplazar a Cristo, ni atribuir a criaturas la gloria que solo pertenece al Hijo de Dios. No, lo que hacemos es reconocer que el Dios soberano, que reina sobre cielos y tierra, ministra también por medio de sus mensajeros conforme a su voluntad. Miguel nos recuerda que hay guerra espiritual y que la victoria pertenece al Señor. Gabriel nos recuerda que Dios sigue hablando, anunciando, interrumpiendo lo imposible con su palabra. Rafael nos recuerda que el Señor sigue sanando, acompañando caminos y restaurando lo que parecía herido sin remedio. Pero por encima de todo, cada uno de estos nombres apunta a una realidad mayor. Dios no se ha desentendido de tu historia. El cielo no está en silencio por falta de poder. El reino sigue activo. La misericordia sigue fluyendo, la voz de Dios sigue llamando, la presencia del Señor sigue disponible para el que se humilla y le busca de verdad. Y cuando entiendes eso, algo cambia, porque ya no oras como alguien que recita frases al vacío, sino como alguien que entra en acuerdo con una realidad espiritual viva. Quizá ahora mismo tu batalla principal no es solo contigo, sino con el ambiente de tu casa. Tal vez el temor ha querido instalarse en tu familia, la tensión ha alterado la paz del hogar, la irritación se volvió frecuente, la comunicación se dañó, la desconfianza creció y sin darte cuenta la casa dejó de sentirse como refugio y comenzó a parecer un terreno desgastado por pequeñas guerras diarias. Déjame decirte algo, Dios también visita casas. El Señor no obra solo en púlpitos. Él entra en salas, en cocinas, en dormitorios, en mesas donde se conversa poco y se sufre mucho. Él ve lo que sucede entre paredes que nadie más conoce. Y si esta palabra está llegando a ti, no es solamente para fortalecer tu interior, sino también para convertirte en un punto de luz dentro del ambiente que te rodea. Tal vez eres la persona a través de la cual Dios quiere traer un nuevo clima a tu hogar. Tal vez el Señor quiere empezar por tu corazón para después tocar a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus padres. No subestimes lo que puede suceder cuando alguien decide consagrar una casa a Dios con perseverancia y verdad. Las atmósferas cambian cuando la presencia del Señor encuentra una puerta abierta. Y no me refiero a fórmulas vacías ni a gestos supersticiosos. Me refiero a la práctica real de volver el corazón al Señor, apagar voces que contaminen la mente, limpiar hábitos que favorecen la oscuridad, levantar oración donde antes había resignación, sembrar bendición donde antes había queja, abrir la Biblia donde antes solo había noticias del alma cansada. Porque el reino de Dios también se establece en decisiones pequeñas. A veces pensamos que la gran transformación vendrá solo por una experiencia impactante,
pero muchas restauraciones comienzan cuando una persona se arrodilla de verdad, confiesa con honestidad, perdona con lágrimas, renuncia a lo que alimentaba la opresión y decide sostener una rutina espiritual aunque nadie la aplauda. Y allí, en ese terreno de fidelidad sencilla, el Señor hace cosas profundas. De pronto la mente respira diferente, el corazón vuelve a tener esperanza, la casa se siente menos pesada, la dirección se aclara, la fe deja de depender del impulso del momento y empieza a convertirse en una columna firme que sostiene la vida entera. Ahora mira hacia atrás por un instante, pero no para quedarte atrapado en el pasado, sino para reconocer algo que puede devolverte esperanza. Has sobrevivido días que pensabas que no ibas a soportar. Has llorado y aún así amaneciste. Has pasado por temporadas donde todo se volvió oscuro y sin embargo, aquí estás. Sí, tal vez con cicatrices, con preguntas, con áreas todavía en proceso, pero aquí estás. Eso significa que la historia no terminó. Eso significa que el último capítulo no se ha escrito. Eso significa que Dios todavía tiene trato contigo. No te apresures a declarar acabada una vida en la que el Espíritu aún está obrando. No entierres tu expectativa antes de tiempo. No le pongas punto final a una historia que el Señor todavía está corrigiendo, reordenando y redimiendo. Y si el enemigo intentó convencerte de que ya no valía la pena seguir, hoy esa voz pierde autoridad, porque el cielo te está recordando que donde abundó el cansancio puede sobreabundar la gracia. Donde la mente se nubló, puede entrar la luz. Donde hubo miedo, puede levantarse confianza. Donde hubo bloqueo, puede abrirse camino. Por eso, al llegar a este punto, no quiero que simplemente te emociones. Quiero que entiendas. Quiero que tomes una decisión interior. Quiero que disciernas que el Señor no te está llamando solo a sentir alivio por unos minutos, sino a entrar en un proceso santo de permanencia, madurez y restauración. Y esa decisión puede marcar un antes y un después, porque hay momentos en los que una palabra se convierte en umbral. Hay lecturas que no solo consuelan, sino que reposicionan. Hay instantes en los que Dios te pone delante de una invitación seria, seguir viviendo desde la inercia del agotamiento, o comenzar a caminar con dirección, orden y perseverancia. Y si el Espíritu te está tocando aquí, no endurezcas el corazón, no pospongas lo que debes hacer hoy, no reduzcas esta hora a una emoción bonita, recíbela como una visita del cielo y como una responsabilidad santa. Porque cuando Dios alumbra una verdad, también está esperando una respuesta, y tal vez esa respuesta, precisamente esa respuesta que puede cambiar tu ritmo espiritual, es la puerta que te conducirá al siguiente paso. Y no pases por alto este instante, porque hay decisiones que parecen pequeñas en la tierra, pero en el mundo espiritual abren caminos, restauran la visión y cambian por completo la dirección de una vida. Antes de orar, escucha esto con calma. Si eres de los que oran, te levantas fuerte y después la mente se enfría, la rutina te consume y el peso vuelve, no es que te falte fe, te falta un camino que te sostenga, porque la fe sin camino se vuelve solo emoción. Por eso creé la gran novena de poder y milagros, junto con la oración de los 3 arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. 9 días con dirección, preparación y pasos claros, para que no dependa solo del ánimo, sino del compromiso. El enlace está en la descripción y en el comentario fijado. Llega a tu correo electrónico y comienzas hoy. Y al adquirirla, no solo te fortaleces, te vuelves parte de esta misión, sostienes nuestro ministerio y ayudas a que este mensaje llegue a más personas. Ahora, coloca la mano en el corazón y ora conmigo.